Las monedas estables han tenido mucha inestabilidad en las últimas horas. Vamos a intentar ser ejecutivos, ir directos al grano y por lo tanto estar pendientes de la actualidad porque a cada minuto, a cada hora salen novedades. Concretamente ha habido un comunicado que me ha llevado a grabar este vídeo. Estoy grabando rápidamente para que tengáis la información y voy a estar actualizando en Telegram. Os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión. Soy asesor financiero, soy economista, pero todo lo que comente es con motivos informativos y es solamente mi opinión. Vamos con el mercado, vamos a comentar en general qué ha sucedido y básicamente hemos tenido un miedo, un pánico generalizado que ha llevado a la venta de USDC y a la compra de otros activos como es USDT, Ethereum y Bitcoin. Ethereum y Bitcoin subiendo con fuerza y USDT está llegando actualmente de nuevo a un dólar 0,1. ¿Qué quiere decir que haya habido pánico general y que USDC haya perdido la paridad? Básicamente tenemos que recordar que ha habido una transacción que no se ha procesado para salir, en este caso, del SVB. SVB es un banco que está en Silicon Valley, en California, Estados Unidos. En este caso, no es una quiebra como tal, simplemente debemos tener en mente que se ha tomado el control y no es una quiebra. Es decir, primero se tiene que satisfacer la necesidad de canje, en este caso, de los depositantes que tenían depositados menos de $250,000. Y después Circle. En este caso tenemos que hablar de los 3,3 billion, 3,3 millardos de dólares que se han quedado atrapados en SVP. Por lo tanto, ese capital es el que se ha empezado a descontar del precio de USDC. De hecho, hace unas horas hemos visto un desplome en USDC. Sí que tenemos precedente y es el caso de UST y Terra Luna. Y como veis, aquí tenemos la caída. Es una caída que además es generalizada, no es solo de un exchange. He visto exchanges en los que llegó a caer hasta 10 céntimos o 50 céntimos. Sin embargo, en el agregado, la caída fue hasta los 0,87 y la verdad es que en momentos como este está bien entrar al menos en modo protección. ¿Vale? Es cierto que no es lo mismo que te pille con un 1% de tu capital, con 10% del capital. Y en mi caso, no voy a explicar qué me ha sucedido, pero sí que he de deciros que ha sido una situación muy tensa y por suerte no es la primera vez que vivo este tipo de situaciones. Otro día comentaré con más calma qué decisiones he ido tomando, pero sí quiero comentaros qué debemos tener en cuenta de forma lo más insesgada posible o de la forma más objetiva posible. En este caso, lo primero que debemos tener en cuenta es el volumen de negociación. No hay un volumen de negociación lo suficientemente grande como para absorber la liquidez que se debería mover, en este caso, para que los que sí tienen capacidad de canjear USDC puedan ir a la ventanilla de Circle y canjear, redimir uno a uno por los dólares. En este caso, esto es lo que necesita el mercado y muy probablemente llegue el lunes. También debemos tener en cuenta que estamos en fin de semana, actualmente grabando el sábado, probablemente lo veáis o el sábado o el domingo y por lo tanto los bancos no están abiertos. Así que tenemos esa incertidumbre y parte del capital se puede cubrir vendiendo activos. Es cierto que son activos no tan líquidos como los que sí se dejaron en el banco y concretamente debemos tener en cuenta que va a haber un IOU, básicamente un título de deuda convertible en el futuro que sí va a poder canjearse
por dólares. Lo más importante es recordar que Circle sí tiene la obligación de canjear uno a uno, cosa que no sucedía con USDT, y por lo tanto hay una diferencia muy significativa entre ambos activos. Y como ya sabéis, las caídas no vienen solas, vienen de la mano también de otras caídas, y es lo que hemos visto en el caso de DAI. Como ya sabéis, DAI también está respaldada en parte por USDC y por lo tanto el hecho de que no haya un canje en USDC puede provocar que tampoco se pueda llegar a canjear en un momento dado DAI. Insisto, es muy importante entender este proceso y entender que si el lunes se empiezan a procesar canjes de forma rutinaria, muy probablemente se resuelva esta crisis de liquidez. Porque es cierto que USDC puede irse a cero si quiebra Circle, sin embargo, es un escenario cada vez menos probable. En primer lugar, porque ya estamos viendo que hay personas dispuestas a comprar, toda esta zona nos indica que hay gente comprando. Y también debemos recordar que hay activos auditados que respaldan a USDC. El año pasado la situación era con UST y el respaldo de UST es una criptomoneda llamada Luna, que sigue existiendo, por cierto, y Luna no estaba para mantener la paridad de UST, estaba desplomándose. Por lo tanto, no había ningún tipo de respaldo. En este caso, nos guste más o nos guste menos, hay títulos de deuda, hay depósitos en efectivo que van a servir para redimir, para canjear esos USDC, en este caso por dólares en una cuenta bancaria. En el momento en el que se realicen estos canjes, muy probablemente se empiece a recuperar la confianza y se tenga un plan de recuperación que ya han empezado a comentar en el blog de Circle. En este caso, ya han empezado a comentar que tienen el respaldo de una serie de bancos y una serie de protocolos, y en este caso me estoy refiriendo a protocolos de protección de los activos. Algo que me ha tranquilizado mucho cuando me he parado a pensar es el respaldo de BlackRock. BlackRock es uno de los principales gestores de activos del mundo, por no decir que es el mayor gestor de activos del mundo, y también tienen parte de las reservas en el banco BMI Mellon. Por lo tanto, estamos hablando de una protección que debemos detallar y debemos entender. El 77% está en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es la gran mayoría y hablamos de madurez de corto plazo. Es decir, hablamos de un activo más líquido de lo que podemos ver en el caso de SVP. En SVP no había tanta liquidez, por lo tanto no pudieron satisfacer tantos retiros y tuvieron que decir hasta aquí hemos llegado y que se encargue otro. En este caso, que se encargue FDIC. Es la institución que se está haciendo cargo de la gestión de la situación en SVP. Dicho esto, ¿qué conclusión tenemos sobre la mesa o a qué conclusión he llegado yo? Punto número uno. Es poco probable que quiebre Circle. Es posible porque este tipo de situaciones generan mucha confusión y generan mucha desconfianza. Y sí, puede haber una retirada masiva de USDC por UST, por dólares en banco, en este caso en el sistema bancario, y por lo tanto van a requerir liquidar muchos activos. En este caso, yo considero que es poco probable que se vaya a cero, literalmente USDC. Me puedo equivocar. Por favor, tomad vuestras propias decisiones en base a vuestra investigación, no solamente lo que diga yo. Y también debemos tener en cuenta que el mercado sí está comprando. El mercado está comprando y es probable que no se llegue a la paridad. Es probable que, como sucedió en las primeras horas, empiece a haber un poquito de descuento según se vaya llegando a la zona del dólar, pero incluso teniendo un agujero en las cuentas,
se tiene la capacidad de ir liquidando activos de SVP y por lo tanto ir canjeando esos IOU por activos que se puedan utilizar para satisfacer los canjes de USDC por dólares. Otra métrica muy a tener en cuenta es la capitalización de mercado del UST Coin, en este caso USDC, y recordemos que estamos hablando de la cantidad en circulación multiplicada por el precio y por lo tanto estamos hablando de una métrica que nos ayuda mucho a dimensionar el impacto de la pérdida. En este caso sí sabemos que hay una pérdida y es una pérdida recuperable. Es una pérdida que sí se puede recuperar, al igual que se recuperó el precio de USDC, pero no es una pérdida que estemos comentando como se va a recuperar sí o sí. Por lo tanto, el riesgo está sobre la mesa. En cuanto a qué hacer, en cuanto a qué decisiones tomar, obviamente puede existir la oportunidad de comprar USDC ahora con descuento o con el descuento que haya en su momento y canjear porque están obligados a canjear 1 a 1 por dólares en el banco. El mínimo es bastante elevado, no lo puede hacer cualquiera, pero sí es interesante recordar que se tiene la obligación de canjear. Con UST, insisto, no sucedió. Así que hay una diferencia muy radical entre lo que sucedió con UST, si estabais por aquel entonces, os acordaréis, el año pasado, y lo que está sucediendo con USDC. Personalmente, viví el DPEG de UST en Dubai cuando estaba en Dubai, y también la caída de USDT, que fue muy transitoria y se recuperó muy, muy rápido. De hecho, vamos a ir un año atrás y aquí tenemos la caída en USDT. No fue una caída tan grande como la que hemos estado viendo en USDC, de hecho se recuperó muy rápido y estuvo un tiempo sin llegar a la paridad, pero meses después, en julio, recuperó la paridad a pesar de haber estado varios meses sin alcanzarla. Dicho esto, me muestro relativamente optimista a pesar de que todavía necesitemos muchas más auditorías, necesitemos muchos más protocolos de seguridad y sí que he de deciros que no soy del todo optimista en cuanto a la flexibilidad de los reguladores con la capacidad de innovar. Considero que en estos momentos se está priorizando o se va a priorizar cada vez más la seguridad ante la innovación y por lo tanto debemos estar preparados para el entorno en el que nos moveremos en un futuro no muy lejano. Dicho esto, considero que debemos estar muy preparados, seguir estudiando, seguir aprendiendo para tomar mejores decisiones en el futuro y para prosperar financieramente. Si tenéis cualquier duda, si queréis dejar vuestras reflexiones, vuestros comentarios, os animo a utilizar la caja de comentarios y quedo a vuestra entera disposición tanto en Telegram como a través del mail. Un abrazo y nos vemos en el próximo.